cálida. Muy bien, voy a tratar de, en primer lugar, muchísimas gracias, por supuesto, por una concurrencia tan grande, ¿no? Y sobre todo por ser un viernes, fin de semana, que mucha gente aprovecha pues para irse por ahí y habéis tenido la gentileza de venir, ¿no? Voy a tratar de explicaros un poco mi experiencia con respecto a la salud de muchos años. Y claro, hacerlo en 45 minutos aproximadamente es un poco complicado, pero yo lo voy a tratar, poco más o menos. He traído una serie de diapositivas y de gráficos para aclarar un poco lo que os voy a contar, que espero que sea de vuestro interés. El otro día pasé por la puerta de una farmacia y había un letrero que ponía: detecta y controla tu riesgo cardiovascular. Eso está bien, ¿no? O sea, detecta, tienes que saber si tienes un problema cardiovascular y luego pues controlarlo. Pero claro, como se entiende controlarlo es con farmacia, claro, con farmacología, con fármacos. O sea, y a mí me hubiera parecido mucho mejor el que el letrero hubiera puesto: previene y controla tu riesgo cardiovascular. Previene. No detecta, porque a veces cuando se detecta ya es demasiado tarde. Lo que hay que hacer es prevenir. Entonces, creo que la educación para la salud es vital y debería de realizarse hasta en los colegios. Los colegios, pero de primaria, o sea, desde el principio. La educación para la salud. Esa es la auténtica medicina preventiva. No esperar a que aparezca una enfermedad, detectarla para luego tratarla, además, como ya no hay más remedio quizás muchas veces, pues con fármacos y de una forma agresiva o con cirugía, que también es muy útil en muchos casos, pero en otros casos pues tiene también efectos secundarios importantes. Por lo tanto, a raíz de eso, como tenía que dar esta charla, digo, voy a decirlo porque es que creo que es importante el concepto de prevención. Si entramos dentro de lo que es prevenir, pues ahí entra educación para la salud, modo de vida, filosofía de vida, la alimentación. Y controlar, pues vale, controlar bien la tensión arterial, osímetros, temperatura, pero la dieta también. Y la dieta, desgraciadamente, no se le da la importancia que tiene, y es muy importante. Complementos dietéticos, fitoterapia, en fin, todas esas alternativas que están ahí para no tener que llegar a una situación donde ya hay que recurrir a una medicina mucho más agresiva. Por lo tanto, creo que la prevención va por ahí. Cuando hablo de medicina preventiva o de cuáles son las causas que influyen sobre la salud y sobre la enfermedad, siempre pongo esta gráfica últimamente que se refiere a cuáles son los factores que van a condicionar, por una parte, la enfermedad, van a producir enfermedad si no son los adecuados, y por otra parte, si se corrigen, van a contribuir a la salud. En primer lugar, estaría la psique, los factores psicológicos, que luego os voy a poner una gráfica que lo vais a entender muy bien. Es fundamental, los factores psicológicos son vitales. Ahí entraría el efecto placebo y luego os comentaré por qué. En segundo lugar, la herencia, muy importante, porque claro, si hay enfermedades hereditarias que hay que corregir porque si no son muy importantes, ¿no? En tercer lugar, la alimentación, porque ya se ha visto que los adventistas del séptimo día, que son vegetarianos en Estados Unidos, se lo oí decir yo a un experto en cardiología aquí en Valencia por la radio, que evidentemente tienen muchos menos problemas cardiovasculares, los adventistas del séptimo día en Estados Unidos, porque son vegetarianos en gran parte, pues entonces está claro que la dieta es importante, ¿no? Y yo lo he observado en toda mi experiencia, que la alimentación es muy importante. En cuarto lugar, estaría la contaminación, los fitosanitarios, productos de limpieza, radiaciones, microondas, gérmenes, virus, priones, etcétera, todo lo que nos influye y lo que hay en el ambiente, que hay cosas en el ambiente que nos perjudican muchísimo, que no hace falta que os lo diga porque muchos ya lo sabéis, y que nos tenemos que defender como sea, como sea, pero hay muchísimos contaminantes en el medio ambiente. Y en último lugar los accidentes, pero claro, los accidentes pues ahí los tenemos que evitar en la medida que podamos y ya está. Este es un poco el gráfico general. En cuanto al primer punto, que es el tema de la salud, esta gráfica que veis aquí es de vital importancia porque está sacado de un libro de farmacología, de los que estudiábamos en la carrera. Esto lo estudian los farmacólogos, esto no es de un libro de naturismo, de un naturista, esto es del libro que estudiábamos en farmacología. Y ahí se estudiaba el efecto placebo.
El efecto placebo en algunas enfermedades o en algunos síntomas es de vital importancia. ¿Y qué es el efecto placebo? El efecto placebo es la influencia de la psique sobre la salud y sobre la enfermedad. Es decir, que te dan un comprimido de calcio, te dicen que te va a quitar el dolor de cabeza o te va a mejorar un dolor de artrosis, por ejemplo, y mejoras. Y claro, el comprimido de calcio no es... Si un comprimido pequeñito o una ampolla de agua destilada, pues tampoco te va... O sea, evidentemente no es la causa que te produce esto, ¿no? Luego quiere decir que el efecto placebo es muy importante. En el caso de los dolores en general es un 28,2%, es decir, que casi 1 de cada 3 personas reacciona favorablemente a los dolores en general, con el efecto placebo. En el caso de los dolores de cabeza, 61,9%. Es decir, a 10 personas con cefaleas se le dan placebos y 6 mejoran. Eso es una barbaridad. ¿Eso por qué lo estudian los farmacólogos? Pues lo estudian porque si yo ahora tengo un laboratorio y quiero inventar un sistema para quitar un dolor de cabeza, no tengo más remedio que superar ese 61,9%, porque si no quiere decir que es el efecto placebo, que mi fármaco no sirve para nada. Tengo que superar ese 61,9%, por eso lo estudian los farmacólogos. Y como veis, el efecto placebo es importantísimo, por lo menos en el caso de las cefaleas. Y ahora me podéis decir, bueno, sí, es que las cefaleas tienen un componente psicológico, tal, vale, bien, pero es que en los dolores reumáticos, en el reumatismo es un 49%, es decir, un 50% casi. 1 de cada 2 personas le das un placebo y mejora de dolores reumáticos. Eso es una barbaridad, eso es mucho, ¿eh? Entonces, si alguien quiere inventar un fármaco para los dolores reumáticos, tiene que ser muy superior al 50%, pues si no quiere decir que está actuando la mente, ¿eh? Entonces, claro, esta gráfica yo siempre la pongo, la tengo como oro en paño, para que la gente vea la importancia que tiene la psique en el origen de la salud y de las enfermedades. Igual que existe un efecto placebo, que es favorable para tratar enfermedades, hay un efecto nocebo. Cuando a una persona le metes miedo y le dices, no, lo que tú tienes ya te quedan 2 meses de vida, pues ya vas apañado. Porque si te lo crees, pues hay gente que le ha ocurrido, ¿eh? Hay casos descritos en la bibliografía, casos muy, muy importantes en ese terreno por el efecto nocebo. ¿De qué va a depender el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que nos va a defender? Pues va a depender de la fortaleza psíquica, energética y emocional, va a depender de lo que entra en nuestro organismo a través de la alimentación y sobre todo también de las bacterias de la fermentación y que van a estar en su mayoría en el tubo digestivo, muchas en el colon, en el intestino delgado en gran parte también. Y hay un principio dentro de la medicina natural que es la famosa frase que parece ser que Pasteur dijo refiriéndose a Béchamp, que era un médico francés muy reconocido, y Pasteur, que fue el que inculcó la idea del contagio, de las enfermedades contagiosas y tal, pues al final le atribuyen esta frase, ¿no? Dice, Béchamp tenía razón, el terreno lo es todo, el germen no es nada. O sea que el terreno, es decir, donde se van a desarrollar los gérmenes, esa es la base de todo. Los virus son patógenos cuando salen de su medio y se van a un medio que no les corresponde. En su medio no son patógenos, ellos viven pues, como las bacterias y como todo, y las bacterias igual. Cuando las sacamos de su medio y los pasamos a un medio que no les corresponde, es cuando vienen los problemas. Las cándidas viven pues normalmente en el tubo digestivo, en muchos sitios, pero claro, cuando hay algo que les potencia que se multipliquen es cuando vienen los problemas, ¿no? Eso es una idea fundamental. Voy a dar un repaso muy rápido de los tipos de inmunidad que hay. Básicamente hay 2, es la inmunidad celular, que depende de la glándula timo, una glándula que tenemos detrás del esternón, es la que produce los linfocitos T. La inmunidad humoral, que depende de los ganglios, el sistema que se llama bursa dependiente, por unas estructuras que tienen las aves, que se le llama bursa, y es donde están las células linfáticas. Y entonces estos son los linfocitos B, que son los que van a fabricar anticuerpos para defendernos también de las enfermedades. Son los 2 tipos básicos de inmunidad que hay. La inmunidad humoral, que es la que está relacionada con los ganglios, es la que va a fabricar los anticuerpos, y tenemos pues, por todo el organismo, ganglios, ya lo sabéis, en el cuello, las axilas, que se encargan de la zona de la glándula mamaria en la mujer, por ejemplo, las ingles, en fin, tenemos en muchos sitios. Las amígdalas, el apéndice, que antes se creía que no servía para nada, el apéndice es un órgano linfocitario muy importante. Esta es la estructura de un anticuerpo.
Parece que sea un avión de esos supersónicos, de esos fantásticos. Pues esos anticuerpos son los que nos van a defender de muchísimos gérmenes que nos van a atacar, o virus o lo que sea, nos van a atacar. Como veis, el anticuerpo va a tener una parte básica, que sería el grupo NH2, que sería lo que vemos aquí a la izquierda, el grupo NH2, y un grupo ácido a la derecha. Entonces, al tener una estructura ácido-básica, pues va a poder atacar tanto a un tipo de gérmenes como a otro. Este sería la estructura de un ganglio. Normalmente en los ganglios, los linfocitos T, que son los que fabrica la glándula timo, están por el centro, en el núcleo un poco, en el centro, por la parte central del ganglio, y los linfocitos T por el centro y los linfocitos B por la parte periférica. Pero tienen los dos tipos, los ganglios. Teorías sobre la relación antígeno-anticuerpo. Antígeno es todo lo que entra en el organismo y nos puede alterar, desde un alimento hasta algo que viene por el ambiente, cualquier cosa. Entonces el organismo se tiene que defender. Hay dos teorías fundamentales. Una, la que todo el mundo seguramente conocéis, que es la teoría instructiva de Haurovitz, que es la teoría que dice que el antígeno va a informar al linfocito, y luego el linfocito, cuando ya ha aprendido la estructura del antígeno que le ha atacado una vez, entonces ya tiene la información y fabrica los anticuerpos para en una segunda ocasión defenderse. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión sabéis que crea inmunidad para toda la vida. O sea, yo pasé el sarampión de pequeño, me pusieron la luz rojita en la habitación y ya no he vuelto a pasar sarampión porque te da inmunidad para toda la vida, ¿no? De manera que esa sería la teoría que todos conocemos, más o menos, en fin, una teoría que casi todo el mundo conoce. Pero luego hay otra que a mí me llamó mucho la atención cuando me la enseñaron en la facultad, que fue el primer año que nos enseñaron en el Hospital General, que yo estudié ahí el segundo ciclo de medicina, y me llamó mucho la atención, que es la teoría selectiva de Burnett. Esa es una teoría según la cual el sistema inmunitario produce clonos celulares con receptores en la superficie capaces de reaccionar con todos los antígenos posibles que existen en el universo, porque el antígeno va a seleccionar a las células que se han preadaptado a él, que le estarán esperando produciéndose la reacción inmunitaria. Es decir, que esta teoría, que tiene mucho éxito porque la he buscado en internet y está muy documentada, es la que dice que el organismo está preparado para cualquier entidad que le ataque. La inmunidad natural es muy importante, como vamos a ir viendo. Están las reacciones alérgicas, la alergia, la hipersensibilidad, que es cuando el organismo, pues ante una agresión de una estructura compleja, pues reacciona, ¿no? ¿Y cuáles son esas estructuras complejas? Pues son, por una parte, los complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? Pues un complejo inmune es la unión de una sustancia extraña que se llama antígeno, más el complemento, que es lo que fabricamos, lo que fabrican los anticuerpos para defenderse de esa sustancia extraña, más el complemento. Y todo eso, pues es lo que va a dar lugar a las enfermedades por inmunocomplejos, o también se llaman colagenosis, que es la forma que tienen las proteínas de acumularse en el organismo, ¿vale? De esas dos formas. De todo lo que entra en nuestro organismo, las proteínas son las que van a actuar como antígenos. Va a ser lo que mayor poder antigénico tiene. Aunque se coma poca cantidad, tienen un poder antigénico muy grande. Los azúcares pueden actuar como antígenos y aptenos. Y las grasas actúan más que nada como aptenos, que son como si fueran antígenos de menos intensidad. Es decir, que la proteína es lo que va a causar un mayor poder antigénico. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con todo esto que os estoy diciendo? ¿Dónde se va a acumular? ¿Cómo va a causar enfermedades todo esto? Pues las va a causar cuando se meten en una especie de forro que tenemos ahí, en cualquier capilar o arteria, por ejemplo, del organismo, hay como el espacio que hay entre mi camisa y el jersey, es un espacio virtual, y entonces ahí es donde se va a meter la proteína, el colesterol, en fin, el calcio, un montón de cosas que van a ir obstruyendo. Como tiene que haber fluidez entre el líquido que va por dentro, la sangre, y los principios que lleva nutritivos la sangre, y los tejidos que están cerca del capilar, estos poros se obstruyen del jersey y entonces no pueden pasar. Entonces eso es lo que causa la mayoría de enfermedades, son problemas vasculares, son problemas vasculares. Entonces por eso las colagenosis y las enfermedades por inmunocomplejos hay que controlarlas muy bien. Claro, cuando se obstruyen todas estas paredes, ¿no?, de las arterias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, por ejemplo, la glucosa no puede pasar
del líquido sanguíneo a los tejidos y se acumula en sangre. Y cuando eso ocurre, ¿cómo se llama? Por la diabetes tipo 2 del adulto. ¿Por qué del adulto? Porque el adulto ha estado más tiempo sometido a esa intoxicación vascular de las paredes arteriales, por eso es del adulto, de la diabetes tipo 2. Y como no puede pasar los nutrientes, ni la glucosa, ni nada, entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Aumenta la presión central, aumenta el volumen del latido cardíaco para que pueda pasar algo a los tejidos. ¿Y cómo se llama eso? Hipertensión arterial. Y esos son los dos síntomas o las dos enfermedades que padece la mayoría de gente. Es siempre, hay detrás un problema vascular, siempre o casi siempre. Por no decir siempre, pues 99% de los casos casi seguro. La enfermedad del suero aguda es la equivalente del fenómeno de Artus en los animales, que es la que ocurre cuando tú te tomas una mariscada y eres alérgico a una toxina del marisco y te da una reacción anafiláctica y hay gente que se ha muerto por eso. Eso se llama la enfermedad del suero aguda cuando ocurre en el ser humano. En los animales se llama fenómeno de Artus. Cuando se le inyecta sangre de un animal a otro, tiene una reacción de este tipo y puede fallecer el animal o le pueden ocurrir cosas graves, ¿no? Pues bien, esa sería la enfermedad del suero aguda, no tiene ningún problema, ya sabemos lo que es, te inyectan un suero o cualquier cosa, eres alérgica, un medicamento, tal. Los contrastes, por eso hay que firmar los consentimiento cuando te van a hacer un contraste, hay personas que son alérgicas a los contrastes, entonces eso es la enfermedad del suero aguda, esa es aguda. Tú quitas la causa, te recuperas y ya está. Pero luego hay, según estudia la inmunología, lo que es la enfermedad del suero crónica. Y entonces la enfermedad del suero crónica es la que nos interesa muchísimo, porque la otra de una forma o de otra la podemos evitar siempre y cuando no impidiendo que nos entre eso en el organismo. Pero la enfermedad del suero crónica, dice la inmunología, que se puede provocar mediante la inyección diaria, o mejor, pluricotidiana, de cantidades considerables de proteína extraña. Y eso se consigue, cuando dice inyección diaria, es a la alimentación. La inyección diaria, cosas que vas comiendo todos los días y se va acumulando ahí en la pared de los vasos. Y eso da lugar a la enfermedad del suero crónica, que muchas veces no es evidente los síntomas que produce. Y entonces cuando te das cuenta, pues ya es tarde, porque pueden producir lo que es una glomerulopatía, una glomerulonefritis o una obstrucción, por ejemplo, cuando se afecta la membrana basal de los microcapilares que van al alvéolo, por ejemplo aquí, ¿veis? Ahí, por ejemplo, se afecta la membrana basal, dificulta el intercambio alveolo-capilar y entonces pues la gente tiene bronquitis y cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Y cuando ocurre en el riñón, en el glomérulo, pues igual, se obstruye la membrana basal del glomérulo y ocurre lo mismo. Entonces el filtrado renal no se produce de forma adecuada y viene una insuficiencia renal. Y entonces mucha gente a lo mejor piensa y dice, bueno, pero eso le ocurre a la pobre persona que tiene tendencia pues, a padecer del riñón. Pero es que lo que nos han dicho es que cuando una persona se jubila, en muchos casos se cree que ha disminuido la función renal un 40%. Y eso se considera normal, propio de la edad. Pues no es normal que tú tengas una disminución de un 40% en cada riñón cuando te jubilas, empiezas a vivir, empiezas a tener libertad, pues ya tienes los hijos creados y puedes viajar y puedes hacer muchas cosas. A mí no me parece normal. Entonces eso no es normal. Y hay personas que se han cuidado mucho la alimentación y me consta, he tenido en la familia y yo he tenido mucha relación con la Sociedad Vegetariana aquí en Valencia, que han vivido un montón de años y perfectamente sin ningún problema. Han sido centenarios o casi centenarios, o sea, y la circulación la tenían en buenas condiciones y el riñón también. Cuando se afecta la membrana basal de los microcapilares de las microvellosidades intestinales, pues entonces vienen los problemas de mala absorción. ¿Por qué hay tanta osteoporosis en Occidente si se come tanto queso y tanto calcio y tanta cosa? Pues porque no se absorbe. Y encima de que no se absorbe, no le llega también por esa microcirculación, si está obstruida la membrana basal, al osteocito, que es una célula viva. El hueso no está muerto, el hueso es una célula viva. Si el microcapilar del osteocito, que tiene en su centro un microcapilar arterial y otro venoso, está obstruido también, pues el calcio no puede entrar y salir. Y por eso vienen las osteoporosis y todos los problemas estos, ¿no? Por lo tanto, la alimentación va a ser muy importante. ¿Cuáles son esas colagenosis, enfermedades por inmunocomplejos y tal? Pues yo escribí un artículo antes de acabar la carrera, cuando yo dirigía una revista en Valencia, hace más de 30 años, y entonces ahí ya, en base a lo que me habían enseñado en la carrera, yo predije que esas colagenosis iban a aumentar muchísimo.
Antes había una lista más o menos de estas enfermedades que yo he puesto aquí, pero hoy día son más de 300. Casi cualquier enfermedad que se os ocurra es una colagenosis, una enfermedad por inmunocomplejos. Lupus eritematoso, esclerodermia, hepatitis crónica activa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, miastenia gravis, fibromialgia, psoriasis, osteoartritis, incluso casos de esterilidad, osteoporosis, se consideran colagenosis. Hay muchísimas. Y dentro ya de la inmunología hay otro aspecto muy importante, que es que en el intestino va a tener el 70 al 80% de células productoras de anticuerpos, y las microvellosidades intestinales ocupan muchísimo porque tienen esa forma de valles, y tenemos de 2 a 3 kilos de bacterias en el intestino, y esas bacterias son las que nos van a proteger. Luego van a haber dos tipos de bacterias, unas que son las que va a producir la putrefacción, que son las que producen los productos animales fuertes, carnes, pescados, embutidos, etcétera, que esas no nos interesan mucho, y luego estarían los vegetales y los lácteos, que van a producir las bacterias de la fermentación, y esas son buenísimas la mayoría, y nos hacen falta porque van a producir cosas que nos hacen mucha falta, entre ellas la vitamina B12 o la vitamina K. Esas bacterias, pues, que son beneficiosas, van a completar la digestión de algunos alimentos, van a degradar pigmentos biliares, fabrican vitamina K, fabrican vitamina B12, frenan hongos y levaduras, de lo poco que se sabe de ellas, porque cada vez se le atribuyen más beneficios, ¿no? Y liberan poliaminas que van a nutrir a las células del tubo digestivo. Y sin embargo, las patógenas, pues son las que van a ir asociadas con muchas enfermedades, por ejemplo la clepsidria, la espondilitis anquilosante, la yersinia enterocolítica con la enfermedad de Graves-Basedow, la Proteus mirabilis con la poliartritis reumatoide. O sea, hay bacterias que viven muy bien, muy cómoda, cuando el terreno les facilita que vivan ahí de forma tan fácil, ¿no? Y hay otro tema que yo conocía por las obras de Eduardo Alfonso, que es un médico naturista que nos ha condicionado muchísimo a los médicos naturistas en nuestro país, y él hablaba de las tomaínas o bases de la putrefacción, que estaban en los productos animales, y por eso él preconizaba la dieta vegetariana y todo eso. Pero yo, aunque lo he conocido personalmente, nunca le había preguntado ¿de dónde ha sacado usted esos datos, ¿no? Y entonces un día cayó en mis manos la memoria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el tomo 16, donde había un trabajo escrito por un tal José Úbeda y Correal, que hablaba del estudio sistemático de las bases orgánicas de origen animal. Y entonces recibí la obra, muy antigua, publicada, imaginaros, 1895. El papel ya se deshacía casi, ¿no? Bien, ahí estoy yo con Eduardo Alfonso. Y se trata de las sustancias que se producen cuando esos productos de origen animal fuertes, cuando uno no va al baño, entonces ahí se forman todo ese tipo de sustancias. Y van a ser muy tóxicas. Algunas producen lesiones en los animales y todo. Y son, por ejemplo, la dimetilamina, la trimetilamina, la amilamina. Fijaros qué nombres tienen. La creatina, por eso se mide la creatinina en los análisis, porque si te aumenta la creatinina es que el organismo no lo elimina, ese tóxico. Si no lo eliminas, que el riñón no te va bien. Por eso se mide la creatinina, que es una tomaína, la santocreatinina, la etilenodiamina, la putrescina, fijaros, de la salmuera de los arenques, de la putrefacción de la carne de los mamíferos, de la carne de caballo sobre todo, cuando eso se pudre en el intestino, pues puede producir muchos problemas. La putrescina, la neuridina, la cadaverina, imaginaos los nombres que tienen, cadaverina, gerontina de viejo, de anciano, gerontina, neurina, que yo había leído en las obras de Eduardo Alfonso que producía parálisis en las ranas. Digo, pues, ¿y de dónde lo habrá sacado? Pues lo ha sacado de ahí, porque ahí lo pone, que la neurina cuando se inyectan las ranas les produce parálisis, por ejemplo. Y todo eso es por los procesos de putrefacción, y se pueden producir en el intestino. De manera que esa es otra causa de origen de enfermedad muy importante. Luego también, por otra parte, en el número 1 de la traducción de Scientific American al castellano apareció una gráfica, que ahí no sé si la veis muy bien, pero relaciona el consumo de carne con el cáncer de colon. Eso en casi todos los libros que yo he consultado de dietética, que son por cierto caros, Manual de Dietética de la Clínica Mayo, que vale lo suyo, el Linder, hay muchos autores, o más bien autoras, porque muchas son mujeres en Estados Unidos que trabajan el tema de la alimentación, que en casi todos los libros lo pone.
O sea, hay una relación clara, directa entre el cáncer de colon y el consumo de carne. Los países más desarrollados es donde hay más consumo de carne y más cáncer de colon. Y esto lo descubrió también Burkitt, el famoso médico que descubrió el linfoma de Burkitt, que se fue a Estados Unidos, se fue a la India, África, a estudiar los restos intestinales de personas que no comen carne por necesidad, porque no tienen medios para comer carne, y resulta que Burkitt llega a decir que en África y en estos sitios no existía prácticamente la patología digestiva. Cuando dice patología digestiva es que no hay ni cáncer de colon, ni apendicitis, ni patología digestiva. ¿Por qué? Pues porque no se producen esos fenómenos que os estoy explicando. Y luego también cayó en mis manos otra gráfica a la derecha que relacionaba el cáncer de colon con la mortalidad por enfermedades coronarias. Y había una relación directa, y era la misma distribución de países. Es decir, que donde muere más gente por cáncer de colon, también muere más gente por enfermedad coronaria, por problemas cardiovasculares. Hombre, qué casualidad, ya tenemos dos de las famosas 3C. Cáncer, carretera y corazón. La carretera es difícil de controlar, pero las vasculares, cardiovasculares y el cáncer, pues sí. Entonces ahí, relacionando las dos gráficas, me di cuenta de que algo pasaba. Hace ya muchísimos años, yo era estudiante antes de venir a Valencia a acabar la carrera. Y hay sustancias que son cancerígenas, como estas que veis aquí, el pirrolizado de globulina, pirrolizado de sardina a la brasa, pirrolizado de carne de buey a la brasa. Eso se produce cuando la carne en las barbacoas se calienta mucho y entonces se producen estos productos bencénicos. Cuando se le da benzol simplemente en la oreja de una rata, se le produce un cáncer al cabo de poco tiempo. Se le producen tumores con el benzol, simplemente de limpiar de casa, el benzol. Los grupos bencénicos son cancerígenos. ¿Por qué? Porque seguramente alteran el ADN, se meten dentro de la célula, alteran el ADN y entonces las copias salen ya defectuosas. Eso se explicaba muy bien en este número 1 de la traducción del Scientific American, que era que un tejido puede sufrir ese ataque de sustancias cancerígenas, pero se produce una primera mutación, no pasa nada, una segunda mutación, no pasa nada, tercera, y a la cuarta o la quinta es cuando ya el organismo ya no puede solucionar el problema y es cuando vienen los tumores. Una vez se llega a ese punto hay dos posibilidades: que el tumor retroceda y se recupere y se produzca la sanación, o que siga avanzando y se vaya complicando más la cosa. Así se explicaba. Luego, lo que hay que evitar son también los productos que van a gastar la cantidad de mutaciones que tiene un tejido, porque hay un número de mutaciones que se pueden producir sin problemas, pero llega un momento en donde ya no hay solución. Y luego está el tema de los radicales libres, que os voy a decir los radicales libres que están tan de moda. Los radicales libres son los restos de todo lo que comamos o todo lo que entra en el organismo. Son, por ejemplo, el radical superóxido, el grupo 3, el grupo metilo, CH3, el grupo hidroxilo, OH, el grupo peróxido, H2O2, el grupo etilo, CH3CH2. Esos trocitos de alimentos, por eso comer mucho también no es muy bueno, porque entran, el organismo tiene que trabajar mucho, se fabrican más radicales libres, no es bueno. El grupo H, ¿de dónde viene? Del alcohol, por ejemplo. También no es bueno abusar del alcohol. Tomar un poco puede ser bueno, y que no sean destilados, pero los destilados es un desastre, el alcohol destilado. De manera que estos radicales libres son los que van para que os hagáis una idea de lo que es un radical libre. Un radical libre es una molécula, por ejemplo el grupo CH3, que en una molécula normal la última capa de electrones es estable, está llena, ¿veis? Aquí estos dos, esta capa pues no le falta ningún electrón. Pero en el momento en que el oxígeno, por ejemplo, le roba un electrón a una sustancia, entonces la deja en forma de radical libre. Y entonces el antioxidante, la vitamina E o la vitamina A o la vitamina C, es el que le tiene que devolver el electrón al radical libre. Por eso los antioxidantes son tan importantes. Le devuelve el electrón y vuelve a completar y ya se queda estable, y no va a tratar de ir robando electrones, que por ejemplo cuando entra en el ADN pues roba electrones a la citosina, guanina y tal, que son moléculas relativamente sencillas, y entonces las copias del ADN pues ya salen defectuosas. Eso lo veréis mejor en este dibujo que hice hace mucho tiempo, en donde aquí se ve, para situarnos, lo que es una célula, el núcleo. En el núcleo están los cromosomas, en los cromosomas están los puntitos rojos que son los genes, y donde está el gen está el ADN.
Y hay puentes de adenina, citosina, timina, guanina, ahí se meten los radicales libres y rompen los puentes de adenina, citosina, etc. Entonces, claro, la copia es lo que va a salir ya defectuosa. Luego, no nos interesan los radicales libres, no interesan fabricar mucho radical libre, ¿vale? Entonces, para eso se toman los antioxidantes. ¿Y cuáles son los antioxidantes? Pues hay los enzimáticos y los no enzimáticos. Los enzimáticos son los que muchos de ellos van a tener un metal en el núcleo. Por ejemplo, la glutatión peroxidasa tiene selenio. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros suponemos que el ajo tiene que tener selenio, si el terreno donde se ha cultivado no tiene selenio, que en Estados Unidos han hecho estudios, y se ha visto que los estados donde hay poco selenio hay más cánceres. ¿Por qué? Porque no se puede formar la glutatión peroxidasa. Si no hay glutatión peroxidasa, no se eliminan radicales libres. Si no se eliminan radicales libres, hay mayor posibilidad de que el ADN se altere y luego las copias salen defectuosas. ¿Lo veis? Pues igual que ocurre con la glutatión peroxidasa, ocurre con la superóxido dismutasa citoplásmica mitocondrial. Unas utilizan selenio, otras utilizan cobre, otras utilizan zinc. Por eso los oligoelementos conviene tomarlos de vez en cuando, porque los terrenos están muy faltos de oligoelementos, ¿vale? Y luego están los que ya conocéis, que son las vitaminas. Hay vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. La vitamina C es fundamental, se está viendo que es fundamental para evitar un montón de enfermedades de cualquier tipo, como ya dijo su descubridor, ¿eh? Y las liposolubles pues serían la vitamina E, los betacarotenos, o sea, el aceite de germen de trigo tiene mucha vitamina E, zumos de zanahoria, o sea, eso es más importante de lo que parece. En Valencia vino a la Sociedad Vegetariana una vez el doctor Lagarde, que era muy importante en Francia en su época, un cancerólogo, y dijo que si todo el mundo tomara todos los días o casi todos los días zumo de zanahoria, que no habría tanto cáncer, ¿eh? Y lo dijo un cancerólogo de mucho prestigio francés. Bien, y vamos a ver la importancia que tiene la inmunidad natural, ¿eh? Voy a tratar de ser rápido. A mí me impresionó mucho cuando una amiga, yo de muy jovencito empecé a dar clases a gente mayor aquí en Valencia, en un centro que dependía de la consellería, y lo he dejado hace poco, pero hasta hace poco les he dado clases, ¿no? De manera que he llevado muchos años dando clases a personas mayores, y me impresionó mucho un trabajo que me dio una chica que trabajaba en sanidad, y me impactó porque era un trabajo de Thomas McKeown. Thomas McKeown es un señor que empezó a investigar el por qué había disminuido tanto en Occidente la mortalidad. Y claro, lo normal sería pensar y decir, pues ha sido gracias pues, a los avances médicos, a la farmacología, ¿no? Bueno, pues este hombre empezó a estudiarlo y entonces vio que se creía en lo que ya digo, o sea, se creía que era la medicina y tal. Entonces resulta que los médicos en aquella época no tenían medicamentos efectivos a su disposición, la cirugía era muy agresiva, con frecuencia conducía a la muerte por sepsis o shock, los hospitales eran lugares a los que la gente iba solo como último recurso, eran conocidos incluso entonces, según se dice, como puertas de entrada a la muerte, ya que los pacientes a menudo morían de infecciones adquiridas en el hospital. Y las enérgicas atenciones mal dirigidas de los médicos, o sea, era un caos la medicina hace un siglo por ahí, no habían los avances que hay hoy en día, antibióticos de mucho, en fin. Total, que lo que se creía que podía ser lo que explicaría la longevidad, o sea, que había aumentado la longevidad, pues resulta que no, ¿eh? La mayor parte de la disminución siempre había ocurrido antes de que las medidas específicas entraran en escena, ¿eh? Y entonces él concluyó en sus investigaciones, que ya digo, es un investigador de mucho prestigio, concluyó que la mejora de la nutrición, resultado de la mejora de los estándares de la agricultura, era la principal causa de la disminución de la mortalidad y por lo tanto del aumento de la población. Era gracias a los avances de la agricultura, la gente comía bien, la gente estaba mucho mejor alimentada, los factores higiénicos quizás también. Por lo tanto, en la versión un poco simple de su tesis, la revolución demográfica moderna fue agrícola, no social ni médica. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque Thomas McKeown no es cualquiera. Y entonces hizo las gráficas famosas, que es la que se apoya a la gente que está un poco en contra de las vacunas,
Y es gracias a las estadísticas estas, porque si os dais cuenta aquí, por ejemplo, en la tosferina, aquí se identifica a la mitad de la gráfica el germen, pero las campañas de generalización de la vacunación es cuando ya no existe mortalidad, prácticamente. Y así todo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en la viruela, que él tenía algunas dudas, el propio Thomas McKeown tenía algunas dudas con la viruela, pero sin embargo yo veo que aquí cuando se aplican las campañas de inmunización de la viruela hay incluso un aumento de mortalidad después de la campaña, o sea que no sé dónde está la duda. Aquí, por ejemplo, en bronquitis, neumonía y gripe también la quimioterapia se aplica cuando ya está a la mitad del descenso de la curva. En el sarampión es de libro esto. El sarampión, cuando se aplican las campañas de vacunación del sarampión, ya no se muere nadie o casi nadie del sarampión. ¿Qué necesidad hay? ¿Entendéis? Esto se conoce de hace muchísimo tiempo, muchísimo. El caso de la escarlatina, igual, se aplican las sulfamidas y los antibióticos, ahí se identifica, pero no se aplican las campañas. Cuando se van a aplicar ya no se muere casi nadie. En tuberculosis, igual, las campañas son al final de la curva. Lo digo de paso para que lo sepáis. Los estudios de Thomas McKeown son de vital importancia. Y una vez que llegamos al tema de la alimentación, pues hay que decir que no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. La clave para no tener tanto radical libre en el organismo, para no llenarnos de alimentos que nos van a intoxicar, pues lo que hay que hacer es ser moderados en el comer y luego elegir los alimentos que van a producir menos agresión a nuestro sistema inmunitario, que eso ya os lo podéis imaginar, poco más o menos. Aquí vemos también la relación que hay entre el colon y el hígado y el corazón, que los egipcios ya lo sabían, porque en los libros de egiptología, que a mí me interesa mucho el tema de la egiptología, ya lo decían, que ellos veían que en el colon eso olía mal y habían ahí como unos gérmenes que ellos llamaban ukidú, y eso pasaba por estos conductos que veis de color azul hacia el hígado y del hígado por la cava inferior al corazón, y para ellos el corazón era lo más sagrado. Entonces, claro, limpiando el colon, pues se arreglaba lo otro. De ahí que sea tan importante las irrigaciones de colon y todo eso. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si tenemos alguna duda de que la inmunidad natural es de vital importancia, os voy a leer ahora pues algunos de esto último que ha ocurrido, esta crisis que hemos tenido de estos 2 o 3 años. Os voy a decir lo último que ha salido más o menos. Lancet, no sé si lo sabéis, es una revista de mucho prestigio en el mundo. Pues fijaros, finalmente The Lancet reconoce una inmunidad natural superior a las vacunas de ARN mensajero contra la COVID. La inmunidad adquirida de una infección anterior por COVID brinda una protección fuerte y duradera contra resultados graves de la enfermedad a un nivel tan alto, si no más alto, que el proporcionado por las vacunas de ARN mensajero, según un estudio publicado el jueves en The Lancet, por ejemplo. The Lancet. Los CDC confirman que no tienen ningún registro de casos con inmunidad natural que se haya vuelto a infectar o que infecten a otros. Los CDC. En respuesta a una solicitud realizada en virtud de la Ley de Libertad de Información, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos admitieron que no hay ningún caso documentado de personas no vacunadas que se hayan reinfectado o transmitido COVID a otra persona después de haber adquirido la llamada inmunidad natural. Los estudios han encontrado que la protección contra COVID inducida por la vacuna disminuye alrededor de 6 meses o potencialmente antes. Por el contrario, un estudio reciente de Yale proyectó que la inmunidad natural dura 3 veces más. Todo esto es lo que está saliendo ahora. Bronston Institute, 106 estudios revisados por pares, que son los más científicos, los más rigurosos, revisados por pares que afirman el poder de la inmunidad natural contra el COVID. Un estudio israelí explosivo encuentra que la inmunidad natural de una infección previa por COVID-19 es muy superior a la vacunación en Israel. Los investigadores declararon: este análisis demostró que la inmunidad natural ofrece una protección más duradera y más fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización debido a la variante Delta. La investigadora y médica de inmunología Charlotte Tallin dijo a la revista Science que este es un ejemplo de libro de texto de cómo la inmunidad natural es realmente mejor que la vacunación. Aquí hay un extracto de un informe de la revista Science, que no sé si también sabéis que es una de las revistas más científicas y de mayor rigurosidad científica en el mundo. El nuevo análisis se basa en la base de datos de Maccabi Healthcare Service, que cuenta aproximadamente de unos 2,5 millones de israelíes. El estudio, dirigido por Tal,
Total, que descubrió en 2 análisis que las personas vacunadas en enero y febrero tenían en junio, julio y la primera quincena de agosto entre 6 y 13 veces más probabilidades de infectarse que las personas no vacunadas que ya habían sido infectadas por el coronavirus, en un análisis en el que se compararon más de 32.000 personas del sistema sanitario. La revista Science. Y esta vez los datos no dejan lugar a dudas de que la infección natural es efectivamente la mejor opción para protegerse de la variante Delta, a pesar de que Estados Unidos no reconoce que los ya infectados tienen anticuerpos que los protejan del virus. Este análisis demostró que la inmunidad natural proporciona una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad sintomática y la hospitalización debido a la variante Delta. Otro estudio, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, San Luis, publicado en la revista Nature, otra revista científica de prestigio, revela que las personas que han pasado la COVID-19 de un modo leve mantienen células inmunes en su cuerpo meses después de haberse recuperado, que bombean anticuerpos contra el virus, una protección que además podía persistir durante toda la vida. Y también hay estudios que demuestran que las células productoras de anticuerpos en personas 11 meses después de los primeros síntomas, estas células vivirán y producirán anticuerpos por el resto de la vida de las personas. Esta también. Y luego también se ha visto que la inmunidad duradera frente al COVID se mantiene en la médula ósea. En la médula ósea es donde se mantiene esa inmunidad natural también. Hay montones de estudios que lo demuestran. Ahí lo veis, ¿eh? O sea que la médula ósea es un lugar clave para la protección en la inmunidad natural. Bien, y luego nos encontramos con que la Organización Mundial de la Salud, que tiene sus aciertos, por ejemplo, con respecto a las medicinas alternativas, yo escribí un artículo que está en internet, os lo podéis bajar, defendiendo a la OMS, porque defendía las medicinas alternativas, las medicinas complementarias y tal, ¿no? Y con todo este ataque que hubo en nuestro país contra las medicinas alternativas y tal, y la OMS la apoyaba, entonces yo me basé en la OMS. Pero claro, las organizaciones depende de qué personas las ocupan en un momento determinado. Puede cambiar en un momento determinado la gente que lo dirige o la gente que tiene cuadros de responsabilidad y entonces pues cambia la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2009-2010? Que los representantes de la OMS eran muy buenos, los representantes europeos, había un alemán, Werner, no me acuerdo ahora el apellido, que fue cuando la famosa gripe A pues lo tiró para atrás, porque dijo, no, esto no es un problema y por lo tanto, pero ya hubo una posibilidad de que este problema que hemos tenido hace poco se hubiera podido hacer hace ya unos cuantos años, en el año 2009-2010. Y entonces la OMS resulta que en un momento determinado cambia la definición de inmunidad de rebaño, o inmunidad de grupo, a mí no me gusta decir de rebaño, mejor de grupo. Dice, es la protección indirecta a una enfermedad infecciosa que sucede cuando la población es inmune, bien mediante vacunación o bien mediante la inmunidad desarrollada por infección previa. Esa es una definición lógica, ¿vale? La nueva definición es un concepto usado en vacunación en el que la población puede quedar protegida de un virus determinado cuando se alcanza un porcentaje de personas vacunadas. La inmunidad colectiva se alcanza protegiendo a la gente de un virus, no exponiéndola a él. Eso lo cambiaron. Pero mira por dónde mi sorpresa, que lo han vuelto a cambiar. O sea que se ve que la gente con 2 dedos de frente de la propia OMS ha dicho, oye, ¿qué habéis dicho? Esto es una barbaridad. Y entonces lo han vuelto a cambiar. Entonces hay una edición editorial del 4 de enero del 2021 donde la OMS ha cambiado la definición una vez más para incorporar la realidad obvia de la inmunidad natural, ¿vale? Entonces ahora se define qué es la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de la población, es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una población es inmune, ya sea a través de la vacunación o la inmunidad desarrollada a través de una infección previa. La OMS apoya lograr la inmunidad colectiva a través de la vacunación, no permitiendo que una enfermedad se propague a través de... Ahí te dicen que apoyan la vacunación y tal, pero por lo menos te respetan la inmunidad natural, que lo habían quitado. Entonces ya veis ahí los movimientos que hay un poco raros, porque la definición está bien clara.
Luego está todo el tema de los probióticos, pero no me quiero extender aquí porque hay muchísimos, y no sé si mi compañera, mi amiga va a hablar, Cristina, pero los probióticos son la base de la inmunidad, y tenemos muchísimos. Hay muchísimos, estos son listas de probióticos y cada uno va a fabricar un tipo de nutriente y un tipo de cosa, ¿no? Mantienen la flora intestinal normal, reducen las alergias, previenen el cáncer, reducen el colesterol, se encargan de la salud gástrica, en fin, fabrican muchas cosas que nos hacen falta. Sí, fijaros toda la lista que hay, es que hay muchísimos, son cientos o quizás miles, ¿no?, de bacterias, de probióticos. Quizás recomendaros el chucrut como una fuente de probióticos, porque en el chucrut cuando fermenta hay 3 fases y cada probiótico va a intervenir en una de estas fases. Aquí veis la cantidad de especies de probióticos que hay, son las bacterias que producen cosas buenas, ¿no? Fijaros todos los que hay en el chucrut. En la fase 1, Leuconostoc mesenteroides, en la fase 2, Lactobacillus plantarum, en la fase 3, Lactobacillus brevis, o sea que el chucrut va a ser fundamental y se puede hacer en casa también, no es difícil de hacer. Fabrican vitamina K, alguno de ellos, ácido fólico, niacina, vitamina B6, vitaminas del grupo B, y son los que van a participar muchísimo en la inmunidad. Y ya para ir acabando, porque ya me estoy acercando al final, pues comentaros que como de una forma o de otra soy experto en ayunos, pues tengo que haceros un poco de defensa del ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno se ha visto, el doctor Longo, que ahora hay algunos libros de él traducidos al castellano, pues ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el ayuno pues para el tratamiento de cánceres y todo, o sea que es muy importante. Pero eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. En los años 50, un científico belga que se llamaba Christian de Duve descubrió los lisosomas, que son esos orgánulos que veis aquí, ahí abajo, los lisosomas, que son los que se van a encargar de destruir lo que entre en el organismo. Hasta los virus se los cargan, los lisosomas. Y entonces esto, un japonés recientemente, que ganó el premio Nobel, el Yoshinori Ohsumi, pues fue el que lo ha demostrado científicamente una vez más, de que los lisosomas tienen una función extraordinaria en la limpieza del organismo, o sea, para eliminar virus y eliminar un montón de cosas. Yo siempre digo que yo cuando me voy a constipar, dejo de comer, un día más o menos, de meter cosas en el organismo, vitamina C, y el ayuno con la vitamina C, curación en 24 horas, pero se corta radical. Yo me quito así los constipados, un día me dura, poco más o menos. Me ha sucedido ya últimamente, pues en medio año, en un año, 2 veces, y en las 2 veces sin problemas de ningún tipo, ¿vale? Entonces, eso es debido a que cuando el organismo lo fuerzas a que actúe la función lisosomial, todo lo que hay se recicla, virus, proteínas extrañas, todo entra en el lisosoma, cortar y pegar, y fabrican las cosas que el organismo necesita. El organismo es muy inteligente y eso participa también de la inmunidad natural. Y otra consecuencia del ayuno es que disminuye, junto con el ejercicio, evita que se acorten los telómeros, que son los vértices de los cromosomas, que eso es lo que lleva al envejecimiento y a la pérdida de salud también. Entonces el ayuno junto con el ejercicio evita que los centrómeros, que son los vértices de los cromosomas, se acorten. Eso es muy importante también. Al lisosoma llegan partículas de comida, tejidos dañados, virus, bacterias, proteínas de desecho, inmunocomplejos. Fijaros que se consumen 70 gramos de proteínas al día. Se utilizan 200-800 gramos de proteínas al día. ¿Cómo se explica eso? La única forma de explicarlo es que el organismo recicla. O sea, todo lo que sobra, que tiene acumulado, lo va reciclando y va consiguiendo fabricar lo que a él le hace falta. De manera que si la autofagia no funciona bien, pues se producen un montón de enfermedades, como veis aquí. El doctor Nikolayev, que es un psiquiatra ruso, fue el que se dio cuenta del Instituto Psiquiátrico de Moscú y descubrió no solo que iba bien para las enfermedades mentales, sino que va también muy bien para las enfermedades convencionales. El doctor Nikolayev en Rusia. El profesor Luc Montagnier, que fue el que se supone que descubrió, junto con otro autor, el virus del SIDA, pues en sus últimas entrevistas, pues lo que está diciendo es que se puede estar expuestos al VIH sin resultar infectados. Si tenemos un buen sistema inmunitario, nos podemos deshacer del virus en semanas. Eso lo he sacado de entrevistas que le han hecho a él.
Dice, por eso es tan difícil solucionar este problema en África, por la mala alimentación, alto estrés oxidativo, falta de higiene por la escasez de agua. Por eso es tan difícil de erradicar enfermedades en África y en estos países, ¿no?, del tercer mundo. Y llega a decir él, dice, con una buena alimentación, con antioxidantes, higiene, evitando otras enfermedades infecciosas, sin tener que hablar de la vacuna mágica. Eso lo dice el propio Montagnier, lo ha dicho en las entrevistas que le han hecho. Productos vegetales que son inmunomoduladores, pues hay un montón, polifenoles, la cúrcuma, la echinacea, el anís estrellado, la espirulina azul, la clorela, sobre todo esa mezcla de espirulina y clorela, sauco, sauce, regaliz, granada, jengibre, romero, guayaba, ajo, salvia, hinojo, tomillo, en fin. Hay estudios en la Universidad de Alicante que se han hecho con el extracto de romero para tratar el cáncer de colon, el jengibre en la Universidad de Michigan contra el cáncer de ovario, o sea que son cosas que están estudiadas, y es muy importante. Y ya para finalizar, pues un resumen de todo lo que he dicho más o menos, pues para mantener la salud y la inmunidad natural, pues en principio trabajar la mente, eso es muy importante para prevenir incluso el Alzheimer, ver cuál es nuestro lugar y nuestra misión en el mundo, evitar el estrés, una alimentación sana exenta de alimentos que sean perjudiciales, realizar actividades que potencien la relación cuerpo-mente como yoga, qigong, etc., contacto con la naturaleza, caminar descalzos, talasoterapia, que es la terapia marina, helioterapia, tomar el sol, técnicas naturales de limpieza con agua, ayuno, sauna, irrigaciones intestinales, tratamientos naturales no agresivos, fitoterapia, homeopatía, masaje, etc., aprender a respirar y evitar en lo posible ciudades contaminadas, controlar y evitar los contaminantes que nos rodean, consumir alimentos biológicos, evitar productos de limpieza tóxicos, vigilar las posibles interacciones al consumir varios fármacos a la vez, por lo que son los antagonismos competitivos y las sinergias de potenciación, que a mí me han venido a la consulta personas tomando más de 8 o 10 o 12 o más medicamentos al mismo tiempo. Eso es una barbaridad. Yo cuando estudié me dijeron que más de 4 medicamentos no se podían recomendar por los antagonismos competitivos y por las sinergias de potenciación. ¿Y el problema cuál es? Que una persona va a un especialista y le receta 2 o 3 medicamentos, luego va a otro especialista y le receta 2 o 3 medicamentos, y al final te encuentras con 8 o 10 y nadie coordina la visión global. Es decir, no, perdona, dile al que te ha dado estos 2 que te quite el menos necesario, y al otro que le ha dado otros 2, decir, no, dile que te quite el menos, y tomar solo lo que te hace, lo que es vital, porque si no, con tanta mezcla, pues vienen problemas. Y finalmente, pues amar la vida con una actitud positiva y encontrar el sentido a lo que nos suceda, que eso va a ser muy importante. Todo lo que sucede siempre va a suceder por algo, y encontrar el sentido de la existencia yo creo que es de lo más importante, y para eso pues nos pueden ayudar muchas cosas, filosofías, el budismo, yo qué sé, muchas, a mí me ayudan, de todo cojo lo que puede ayudarme en ese sentido. En fin, y yo creo que nada más, de momento.